lo que se requiere para ser parte del pueblo de Dios, y ahora vamos a ver cómo nosotros podemos vivir como creyentes, como parte del pueblo de Dios. Y ser parte del pueblo de Dios tiene características que están definidas en la palabra de Dios para que nosotros podamos determinar si estamos siguiendo los requisitos o las características que se espera de las personas que son parte del pueblo de Dios. Y podemos decir que la Biblia nos muestra muy claramente cuáles son algunas de estas características. Y podríamos examinar algunas esta noche de manera breve. Y podemos decir que ser parte del pueblo de Dios tiene que ver con lo que dice, por ejemplo, Primera a los Corintios, capítulo 2. Vamos a leer lo que dice Primera a los Corintios, capítulo 2, verso 12 y 13. Primera a los Corintios, capítulo 2, verso 12 y 13 dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces, una de las características principales que tiene el pueblo de Dios es su mirada espiritual. Tiene puesta en las cosas espirituales. Se interesa en las cosas espirituales. Y por medio del Espíritu Santo, Dios nos ayuda, y la Biblia nos ayuda a conocer cuál es su voluntad. Entonces, la primera característica es el interés espiritual. Tenemos esa necesidad espiritual de conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas. Esa es una de las características. Vamos a ver otra característica. Vamos a abrir la Biblia ahora en Colosenses, capítulo 1, verso 10. Colosenses capítulo 1, verso 10. Dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces, la característica de las personas que son del pueblo de Dios es querer adquirir conocimiento de Dios, ir creciendo en este conocimiento. Crecer también significa que demos frutos en nuestra vida espiritual. Entonces, por un lado tenemos esa inquietud espiritual, por el otro lado tenemos el querer conocer más a Dios a través de su palabra. Y la Biblia, para nosotros, para los que nos identificamos como el pueblo de Dios, es la guía para nuestra vida cotidiana. Y aparte de ser nuestra guía, nosotros nos deleitamos en la palabra de Dios. Me gustaría que veamos cómo lo dice el Salmo capítulo 1. Salmo capítulo 1, verso 1 y 2 y 3, Salmo capítulo 1, verso 2 y 3 dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no se cae, y todo lo que hace prospera. Entonces, lo que podemos ver, la característica de las personas que son el pueblo de Dios, es que se deleitan en la palabra de Dios, encuentran una alegría, encuentran un placer buscar en la Biblia la palabra de Dios, buscar entender a Dios a través de su palabra. Entonces es un deleite, y dice que nosotros meditamos día y noche, nuestro interés es la palabra de Dios. Entonces tenemos estas características. También el pueblo de Dios se caracteriza por deleitarse en la lectura y en el estudio de la palabra de Dios. También podemos decir de que como pueblo de Dios, nosotros tomamos tiempo para nuestra vida espiritual. Y ese tiempo lo dedicamos
para conocer más a profundidad la voluntad de Dios, lo que Él quiere hacer con nuestras vidas, lo que va a hacer a futuro. Ese es nuestro interés. Tomamos tiempo para conocer más a profundidad lo que Dios quiere para nuestras vidas y cómo nosotros vamos a armonizar nuestra vida con la voluntad de Dios. Mire cómo lo dice Colosenses, Colosenses, capítulo 3, verso 1 y 2. Colosenses capítulo 3, verso 1 y 2 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Entonces, estas son las características de las personas que son parte del pueblo de Dios. Se deleitan en su palabra, buscan conocer a Dios, le dedican tiempo a lo espiritual, ponen su mirada en las cosas de arriba, porque su relación con Dios y con Cristo llega a ser algo muy importante en su vida cotidiana. Y esto nos demuestra de que nosotros formamos parte del pueblo de Dios. También este interés de conocer la voluntad de Dios a través de su palabra trae un efecto a nuestras vidas, que es una vida transformada. Y nosotros queremos con nuestra vida que esté en armonía con nuestra responsabilidad de ser parte del pueblo de Dios, que seamos dignos miembros del pueblo de Jehová y de Cristo. Vamos a ver cómo lo dice Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 14 al 16. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 14 al 16 dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino que, como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sé santo porque yo soy santo. Entonces, otra característica del pueblo de Dios son que las personas van transformando su vida, van cambiando su vida, van dejando las cosas que lo alejan de Dios para que sean dignos de ser parte del pueblo de Dios. Ser personas santas así como el Señor también es santo. Esta es otra de las características del pueblo de Dios. Esta es la forma en que vive el pueblo de Dios. También es importante reconocer de que otra característica de los que son parte del pueblo de Dios son personas que buscan la paz, la unidad entre todos los hermanos. Vamos a ver cómo lo dice Efesios, capítulo 4, verso 2 y 3. Efesios, capítulo 4, verso 2 y 3 dice: con toda humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Entonces, como pueblo de Dios, somos personas que buscamos la paz y la unidad en el cuerpo de Cristo. Esto también es la característica que cada uno de los que son parte del pueblo de Dios tienen que desarrollar en su vida cotidiana. Saber convivir como hermanos a pesar de las diferencias y las imperfecciones que tenemos como hermanos, porque esto seguro que va a causar fricción, pero como dice el consejo del apóstol por el medio del Espíritu Santo, que tenemos que ser humildes, mansos y soportar con paciencia los unos a los otros en amor. Esta es la característica del pueblo de Dios. Vamos a ver otra característica en Colosenses. Vamos de nuevo a Colosenses, capítulo 3, verso 12 y 13. Dice Colosenses 3, 12 y 13: vestíos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad,
de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Soportaos unos a otros, perdonaos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera en que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Entonces, la característica del pueblo de Dios es esta transformación. Ser misericordiosos, ser personas benignas, humildes, mansas, pacientes, que saben perdonar, que saben aguantar. Esta es la característica que tenemos como el pueblo de Dios y que la tenemos que desarrollar también por medio de la fuerza que nos da el Espíritu Santo. También podemos decir de que otra de las características de ser parte del pueblo de Dios tiene que ver que nosotros tenemos fe y esperanza en el futuro de que Dios va a traer grandes bendiciones para nuestra vida, y no solo para nosotros, sino también para el mundo entero. Vamos a ver cómo lo decía Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3 al 5. Dice Pedro: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Entonces, como pueblo de Dios, somos personas que tenemos esperanza de que hay un futuro, hay vida más allá de la vida que nosotros conocemos, y esa vida está en las manos de Jesucristo, quien Dios mismo lo ha resucitado, y que, como dice la palabra, Dios nos hizo renacer en esta esperanza que es una esperanza viva, es una esperanza que nos motiva al cambio, a vivir todos los días para agradar a Dios. Esta es la característica, somos personas de fe, personas que ven el futuro con optimismo, y que inclusive la muerte ha sido vencida por Jesucristo. Entonces nosotros somos personas de esperanza, y que podemos transmitir esa esperanza a otras personas, que hay un futuro mejor en las manos de Jesucristo para todo el mundo. Entonces, también como pueblo de Dios, siempre estamos tratando de conocer la voluntad de Dios para que le podamos agradar con nuestra vida cotidiana, con la forma en que nosotros vivimos. Vamos a abrir la Biblia ahora en Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 14. Dice: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles y en paz. Entonces, nuestra característica como pueblo de Dios es ser personas que están tratando de vivir una vida de santidad, una vida que agrada a Dios. Es parte de nuestra herencia espiritual. También otra de las características de ser parte del pueblo de Dios, y esta es la principal, es que tenemos que desarrollar el amor. Y este amor lo tenemos que manifestar entre los hermanos. Vamos a ver lo que dice Juan, capítulo 4, verso 9 al 12. Primera de Juan, capítulo 4, verso 9 al 12 dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Entonces esta es otra de las características de ser parte del pueblo de Dios. Personas que aman a los hermanos,
que buscan amar de manera intensa a los hermanos. Los versos de este mismo capítulo 19 y 20 dice lo siguiente: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien no ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces, esta también es una diferencia importante, una característica importante. Debemos amar a los hermanos. Porque si decimos que amamos a Dios y no amamos a los hermanos, demostramos que estamos siendo hipócritas en nuestra fe. Por eso decía que esta es una característica importante. Y podemos decir de que hay muchas más características que identifican a los que son miembros del pueblo de Dios. Vimos simplemente algunas que son muy profundas también y son para analizarnos, para que podamos autoexaminarnos cómo somos nosotros, si reflejamos estas características, si somos personas que nos amamos, amamos a los hermanos, si somos personas que están buscando de vivir su vida de una vida que lleve a la santidad, si somos personas que nos preocupamos por nuestra vida espiritual, si somos personas que dedicamos tiempo a nuestra vida espiritual. Estas son las características que nos ayudan a nosotros a identificarnos como parte del pueblo de Dios. Y si hay alguna deficiencia, pidámosle a Dios que nos ayude a crecer en estas características que esta noche hemos hablado. Hay muchas más,